En este día bendecimos su santo nombre y agradecemos a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Les saludamos en esta mañana y deseamos con todo nuestro corazón que la bendición de Dios esté en la vida de cada uno de ustedes y que podamos seguir avanzando en todo tiempo en la vida cristiana. El Señor Todopoderoso nos ama, Él nos eligió, Él nos escogió, dice la Biblia, que de lo vil, de lo menospreciado. Y también dice la palabra que antes de que naciésemos Él ya nos conocía. Él nos eligió según el designio de su voluntad o el diseño de su voluntad. Y podemos nosotros comprender y entender, mirar en todo momento que Dios está con nosotros. Él se reveló un día en nuestra vida. Y a partir de ese momento en que el Señor se revela a la vida de la persona, a partir de ese momento el Señor va a estar presente contigo todos los días de tu vida. El Señor, desde el momento en que se revela a nuestra vida, Él va a permanecer. Esa es la causa por la cual Él se revela a la vida de una persona, lo alcanza, lo bendice, lo transforma, lo cambia, pone en su corazón esa fe nueva y lo hace con el propósito de que caminen juntos, de empezar a caminar Dios contigo, tú con Dios. El asunto es que Dios va a caminar con nosotros en el camino de Él. Nosotros queremos que Dios camine con nosotros en el camino nuestro, en nuestro camino. Así que es muy importante que nosotros de alguna manera nos demos cuenta cómo está diseñado el caminar con Dios y cómo está diseñado el que Dios va a estar con nosotros, cómo está el plan divino. Así que hoy vamos a leer la palabra de Dios, libro de los Proverbios, capítulo número 3. Esta parte de la palabra del Señor es un pasaje muy conocido por todos los cristianos, por todo creyente. Proverbios capítulo 3, versículo número 5 al versículo 8. Dice la Sagrada Escritura, en el nombre de Jesús: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria a Dios. Bueno, la gracia de Dios se evidencia, se da a entender y a conocer en que Dios tiene un plan específico para la vida de cada ser humano. Dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos propósitos hay en el corazón del hombre, dice, pero el propósito de Dios prevalecerá. Dios tiene un plan específico para nuestra vida, pero ese plan, el plan divino, se tiene que revelar, se tiene la persona que conocerlo, tiene que revelarse ese plan a nuestra vida. Entonces, y a pesar de que Dios ha diseñado un plan específico para cada uno de nosotros, en ocasiones nos cuesta o nos resulta muy difícil reconocer que ese plan fue diseñado por Dios. Claro, siempre que andemos en su camino. Nosotros queremos que Dios esté con nosotros, pero en los caminos de nosotros. Nosotros queremos que Dios camine con nosotros en el camino que nosotros llevamos. Pero si avanzamos por la vida sin detenernos a pensar en Dios, cuando una persona avanza y avanza y avanza en la vida, y no se detiene a pensar en Dios, no se detiene a preguntarse si esos son los pensamientos que Dios escogió para él o para ella, si ese es el camino que el Señor escogió, eso es perder el tiempo. Tenemos que confiar en Dios, en que Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida y procurar descubrir cuál es ese plan de Dios y obedecerlo o caminar en Él. Así que lo principal para caminar con Dios o en discernir, en darnos cuenta que Él está con nosotros, nos dice el versículo 5 que debemos de confiar
por completo en Dios. Confiar completa y totalmente, dice, con todo tu corazón, con todo el corazón. Esto es algo que el Señor nos manda a hacer. Él nos ordena, nos dice que caminemos con Él, que nos fiemos, que confiemos en Él con todo el corazón. Porque mire, cuando una persona no confía en Dios con todo su corazón, entonces está dudando. Cuando dudamos de Dios, cuando una persona duda de Dios, cuando una persona no confía en Dios completamente, el no confiar en Dios echa de ver o indica que estamos dudando aún en lo que creemos, que estamos dudando de Dios, incluso no tanto de Dios, sino que estamos dudando de lo que ya creímos, estamos dudando, la persona está dudando del camino que ya eligió. Y eso es algo difícil, por decir, si no confiamos en Dios, cuando no se confía en Dios completamente, esto indica que estamos dudando del camino que ya escogimos, que es servir a Dios, de caminar con el Señor. Entonces la confianza en Dios se va a determinar en que hemos creído en Él, en que creemos que ese es el camino correcto. Es verdad que usted puede creer en Dios, puede creer y confiar en Dios, pero decíamos la clase pasada o el video pasado, decíamos que no es lo mismo confiar en Dios que confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Una cosa, todo mundo confía en Dios, porque Dios es digno de confianza. Dios, Él es íntegro, alabado sea su nombre, Él es verdadero. Entonces puede confiar en Dios, pero puede ser que la persona confía completa y totalmente en Dios, pero no confía en el plan que Dios tiene para él. No confía que ese plan sea el correcto. Creemos que el plan nuestro es el mejor, que el plan que nosotros tenemos es mejor que el de Dios. Bueno, y aunque Dios siempre nos guía por el camino correcto, es increíble que en nuestro corazón hay inseguridades, hay dudas, hay temores. Entonces, si dudamos que Dios nos está guiando por el camino correcto, pues ya es una crisis muy fuerte. Es una crisis terrible el no confiar en Dios. Por eso es que la persona duda completamente. Cuando no confiamos en Dios, definidamente estamos confesando, estamos declarando que no confiamos en lo que hemos creído. No creemos que Dios sea de confianza. Pero si confiamos en el Señor, podemos obedecerle, podemos creerle a Dios. Un día le dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro, lanza la red a tal lado de la barca. Y entonces aquel hombre creyó, Pedro creyó, Pedro confió en el Señor, hizo lo que el Señor le indicó, no tanto que le mandó, nomás lo indicó. Porque yo quiero decirle que nuestro Dios no nos manda, Él solamente te da una indicación, te da una instrucción. Dios nos da una instrucción. Hijo mío, dame tu corazón. Ten confianza en mí con todo tu corazón. No te apoyes en tus conocimientos. Mira, yo voy a enderezar tus veredas. Voy a hacer que tus caminos sean buenos. Esto te va a hacer para tu bien. Será medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Entonces Dios tiene un propósito hermoso de bendecirnos. Y esa es la confianza que podemos y que debemos tener en nuestro Padre Celestial. Y es que solo de esa manera podemos seguir su camino, confiando en el Señor. Confiando en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Si confiamos, podemos testificar de que Él nunca nos ha fallado. Fíjese bien que la mayoría de los testimonios están dando un testimonio. La persona está dando testimonio de que no confiaba mucho en Dios, de que no creía mucho que Dios podía hacer algo y que Dios lo hizo. Amén. Y esa es la sorpresa que la persona lleva. Dice, Él me sanó.
Entonces, Él me libró, Él me transformó, Él me bendijo, Él me libró, alabado sea Dios. Y entonces el asunto de la sorpresa es porque la gente no completamente creía o confiaba en el Señor. Pero Dios tiene un plan siempre que es siempre bueno. Incluso en ocasiones en que no nos parezca así, el plan de Dios es bueno. No siempre podemos comprender por qué Dios permite cosas difíciles en nuestra vida. Quizá no siempre podamos comprenderlo, pero el plan de Dios siempre va a ser el mejor. No siempre vamos a poder comprender por qué Dios permitió alguna enfermedad o algo en nuestra vida, alguna situación dolorosa, difícil, pero el camino de Dios siempre es el mejor. Dificultades y pruebas pueden llegar a nuestra vida, pero podemos tener la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente. El amor de Dios es maravilloso, es grande, y si creemos esto, nunca vamos a dudar de su propósito, aun cuando nos suceda algo que no esperábamos, aun cuando nos suceda algo terrible en nuestra vida, podemos seguir confiando en el Señor, tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él dice en su palabra bendita, nos habló, nos indicó, nos dio una indicación y nos dijo: el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. No se nos ha prometido, como creyentes, nunca se nos ha prometido una vida libre de aflicciones. El Señor dijo: en el mundo van a tener aflicción. Se van a ver afligidos. Dice: más confiad porque yo he vencido al mundo. En todo momento Dios es amoroso, misericordioso, Él es amable con nosotros y podemos descansar y tener confianza en Dios, en su soberanía, en que Él entiende, Él sabe lo que hace, Él nos conoce íntimamente y ha escogido el camino que debemos de seguir, que podemos seguir. Por eso el Señor nos da la indicación. Dice: reconócelo en todos tus caminos. Confía en el Señor con todo tu corazón. Puedes confiar en Dios con todo tu corazón. Confiar en Dios. Mire, cuando escoger un pensamiento, cuando escoger una decisión en la vida, usted puede escoger la voluntad de Dios o escoger su propio razonamiento. Y cuando la voluntad de Dios y nuestros propios razonamientos están contrarios, elija siempre la voluntad de Dios. Escoja siempre. Eso se llama confiar en Dios. Podemos hacer aquello que Dios nos dice porque confiamos en que Él nos va a guiar por un camino recto. Incluso lo sabemos. Sabemos que el camino de Dios es recto y que Dios te está guiando a algo recto. Lo que no queremos es obedecer. Pero de que el camino es correcto y que es recto, eso no tenemos duda. Entonces, no solamente es que estemos de acuerdo con Dios, sino que tengamos fe en el Señor. Estar de acuerdo con Dios. Dice la Biblia: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Andamos con Dios, caminamos con el Señor, Él con nosotros. Esto es algo que debe motivarnos a pensar. Él nos ordena que confiemos que Él nos va a guiar por el camino correcto. Él nos va a llevar por el camino correcto. Aun cuando parezca, lógicamente nosotros sabemos que nuestro camino no es correcto a veces, pero es un camino que nos gusta. Pero el camino correcto Dios lo conoce y Él nos está guiando. Creer en el Señor con todo nuestro corazón tiene un significado muy profundo, y este significa que no podemos escoger escoger las áreas de que vamos a confiar en Él y en qué áreas no vamos a confiar en Dios. Por eso dice que confiar en Dios con todo el corazón, quiere decir en todas las áreas de la vida, en todo asunto confiar en el Señor. No depende de nuestra propia opinión, no depende de que dice, bueno, en esto sí, en esto no, yo opino así, yo opino así, sino que es sabio depender de Dios, porque nuestro entendimiento, nuestro conocimiento es limitado.
y a veces es erróneo, es equivocado. Entonces, no podemos elegir en qué áreas de nuestra vida confiamos en Dios y tratar de mantener ciertos aspectos de nuestra vida bajo nuestro control y otros bajo el control de Dios. Dice la Biblia, reconócelo en todos tus caminos, en todos. Reconócelo en todos tus caminos. No en parte, no en unos sí, en unos no. Mire, no confiar en Dios significa que incluso que no le conocemos. Usted confía en alguien que usted conoce bien. Cuando alguien confía en otra persona y usted le dice, pero ¿cómo confiaste en él? Es que yo lo conozco, yo lo conozco, yo sé que puedo confiar en él. Entonces, cuando alguien no puede confiar en Dios, puede ser una indicación de que no conoce bien a Dios. Cuando conoces al Señor, puedes confiar en Él. Confía en el Señor. Debemos reconocer que Dios es lo principal en nuestra vida. No solo reconocer que Él existe, no solo confiar en Él, sino que Él es el Señor de nuestra vida. Él tiene toda la autoridad y todo el derecho de darnos indicaciones. El asunto es que Dios Él permite, aunque no es su voluntad de Él, pero Él permite que cada quien elija su camino o que escoja lo que quiere hacer o vivir. Pero Él siempre nos va a guiar, nos va a enseñar, pero al mismo tiempo Dios va a permitir que cada quien escoja, elija como desea vivir. Y en cada decisión que tomamos, tenemos que reconocerle a Él, rendirnos ante su voluntad y confiar por completo en los planes del Señor. Confiar por completo en los planes de Dios. Esto quizá no es lo más fácil, pero es lo más seguro. Esto va a traer bendición a tu vida, seguridad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él puede librarte, Él puede protegerte de malas decisiones cuando seguimos su guía y su dirección, cuando seguimos la guianza del Señor. Él te va a proteger de equivocarte. Él te va a ayudar a esquivar obstáculos y enfrentarnos. Él va a quitar de nuestra vida toda confusión y toda duda cuando confiamos en el Señor. Confía en Dios. Aunque la tierra tiemble, aunque la mar se agite, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, porque yo estaré confiado, dice la Escritura. El camino correcto es siempre la obediencia a la palabra de Dios, aunque no es el más atractivo en ocasiones, pero es el más seguro. Puede ser que tropieces, que tú necesites ser corregido, y Dios lo hará con amor. Dios nos guiará de regreso a su camino cuantas veces sean necesarias si mantenemos una actitud de obediencia, de humildad, de confianza en el Señor. No siempre es fácil seguir los caminos del Señor, no siempre es fácil confiar en Dios y podemos estar convencidos de que nuestra opinión es la mejor o que nuestros caminos son mejores y podemos elegir todo y nuestro camino y parecer que todo va bien al principio, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. No seas sabio en tu propia opinión. A veces porque a nosotros nos parece que es correcto, pero debemos de instruirnos en el Señor. Debemos de instruirnos cada vez que no confiamos en Dios. Estamos siendo necios. Cada vez que no confías en Dios, cada vez que no confío, cada vez que no ponemos toda nuestra confianza en el Señor, estamos siendo necios. Dice la Escritura, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice, más esperanza hay para el necio que para él. Proverbios 26:12. Entonces, cada vez que escogemos nuestros propios caminos, cada vez que hacemos lo que a nosotros nos parece bien, estamos actuando neciamente. Cada vez que no confiamos en el Señor, estamos actuando neciamente y un día llegaremos ante la presencia del Señor. Pero si somos sabios, vamos a buscar a Dios, vamos a escuchar su dirección y vamos a confiar en su guianza, en cómo Él nos guía.
Dios no puede mentir. Él siempre va a cumplir sus promesas. Es imposible que Dios te mienta a ti. Dios no puede mentirte. Él dice que Él va a estar contigo, que Él te va a guardar. Jehová te guardará de todo mal. Pero cuando no confiamos en el Señor, cuando escogemos otras veredas, las veredas del mundo, sufriremos consecuencias. Allí no vamos a estar bajo el amparo, el cuidado divino. Entonces dice la Escritura, teme al Señor, teme a Jehová, apártate del mal, reconócelo, hónralo, no solo como el soberano del universo, sino también como el Señor de nuestra vida. Nosotros podemos confiar en el Señor. Cada vez que no confiamos en Dios, estamos expresando una duda muy marcada, muy clara, de que dudamos del camino que estamos llevando, dudamos de Dios, dudamos de que sea verdad aquello, y esto no va a traer un buen estado en la mente, va a crear confusión en tu mente, va a crear dudas. Entonces cada día vamos a enfrentar decisiones que tenemos que tomar, y lo que decidamos, fíjese bien, cada decisión que tomamos está basada en nuestra confianza en Dios o en que no confiamos en Dios. Cada decisión que tomamos nosotros, lo que decidimos, está basado en el grado de confianza que tenemos en Dios. ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? Debemos de confiar en Él, en el plan específico que Él tiene para nuestra vida, en el plan que Él ha escogido para ti. Es el mejor camino. Si estamos dispuestos a escuchar su voz y a confiar en su voluntad, nos vamos a dar cuenta que el camino de Dios nos lleva a lo mejor para nuestra vida. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios quiere ver realizado su plan en ti. Él ha puesto en tu corazón anhelos que Él los puso. Él puso todo eso en tu corazón. Entonces, de esta manera podrás disfrutar paz, seguridad, satisfacción y lo vas a recibir cuando confías en Dios, cuando seguimos su camino y no el nuestro. ¿En qué aspecto de nuestra vida nos cuesta más confiar en Dios? Fíate de Jehová con todo tu corazón, de todo tu corazón. A veces hay áreas de nuestra vida o aspectos de nuestra vida en que es muy difícil confiar en el Señor. Y en esas áreas de nuestra vida nos cuesta confiar en Dios. No estamos creyendo a la palabra. Decimos, no, es que si yo obedezco a Dios en esto, me va a ir mal. Se van a aprovechar de mí. Voy a perder más si yo hago esto que Dios quiere. No, todavía no, después. Porque no estamos confiando en el Señor. No sé cuál promesa de la Biblia puede ayudarle a usted a confiar más en el Señor. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que te pueden ayudar, que nos ayudan a confiar en Dios. Hay promesas en la palabra que nos ayudan a confiar más en el Señor. En todo lo que ocurre, en todo lo que suceda en nuestra vida, debemos de confiar en el Señor. En el mundo, dice la Biblia, tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Podemos confiar en Dios cuando conocemos sus atributos, que Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él conoce el futuro. El Señor, Él ya estuvo en tu futuro, Él ya estuvo en el futuro de este mundo. Y hermano, podemos confiar en Dios porque Él conoce todas las cosas. Él es todopoderoso, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Es más fácil confiar en alguien que conocemos bien. Mucha gente piensa que conoce bien a otras personas y dice, es que yo confié en esa persona porque yo lo conocía de muchos años, yo lo conozco. Y entonces cuando se nos hace fácil
confiar en alguien que conocemos bien. Es más fácil confiar en alguien que tú conoces bien que en alguien que no conoces de mucho tiempo, alguien que acabas de conocer. Es por eso que debemos de preguntarnos qué tanto conocemos a nuestro Dios, qué tanto conocemos a nuestro Padre Celestial. Sabe que la manera en que Dios se revela al hombre es a través de su palabra, de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la que nos enseña a conocer a Dios, conocerlo bien. Y cuanto tú más conoces al Señor, a nuestro Dios, más puedes confiar en el Señor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es esperar en Dios que esperar en el hombre. Entonces nos enseña esta palabra bendita: fíate de Jehová con todo tu corazón. Quizá haya algo que puedes tú hacer o que necesitamos hacer cada uno de nosotros para aumentar nuestra confianza en Dios. Hay algo que puedes hacer, que podemos hacer cada uno de nosotros. Y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos bendiga y que nos ayude a confiar en Él. En estos días hay mucha incertidumbre, a veces hay temor, pero cuando confiamos en el Señor, Él nos dice en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Puedes vivir tranquilo, puedes confiar en el Señor. Fíate de Jehová en todo tiempo. Adora a Dios en todo tiempo. Adora a Dios en todo tiempo. Adorar te trae autoridad. Adorar trae autoridad. Adora a Dios, adora al Señor, adora a Dios, bendice al Señor, alábalo, confía en Dios, porque Él tiene un plan maravilloso para esta nación, para tu vida, para cada ser humano. En la vida tuya Dios la creó para glorificarse. Él te llamó para glorificarse en tu vida, para que su nombre bendito sea glorificado. Vamos a orar a Dios en esta hora. Bendecimos a nuestros hermanos que hoy se conectan. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Queremos orar con ustedes. Bendito Padre eterno y todopoderoso que estás en el cielo, te damos muchas gracias en este día. Te adoramos y te glorificamos. Te damos toda honra y toda la gloria. Te pedimos, Señor todopoderoso, que tú nos ayudes, nos enseñes cada día a confiar en ti, que tú, Señor, nos muevas, Señor, transforma, cambia, acomoda el corazón, la mente del hombre, para que cada momento de nuestra vida podamos confiar más y más y más en ti, no importando la circunstancia, no importando, Señor, lo que suceda, no importando lo que los ojos miran, no importando lo que habla, Señor, el mundo, las noticias. Señor, podemos confiar en ti. Bendecimos tu santo nombre. Señor, no dudamos. Nosotros creemos que tú eres el camino y la verdad y la vida, y que tú tienes el plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos. Padre, ahora te estamos pidiendo por nuestra hermana Ángeles Sánchez, que tú bendigas su familia. Bendice a su nieto, a su esposo, a su familia de ella, que tú la bendigas. Bendice a nuestro hermano Extiene allá en Dominicana. Bendice a nuestros hermanos allá en Nicaragua, a toda persona, Señor, que está escuchando este mensaje, que ellos podamos todos juntos, nosotros con todo nuestro corazón completo, confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.